Estamos con Ignacio Escolar, periodista, blogger, músico, escritor, director del diario.es y papá. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. Encantado. ¿Te llamo Ignacio o te llamo Nacho? Me llamas Ignacio mejor. Yo me empeño en que me llamen Ignacio, pero no lo consigo. Casi siempre me llaman Nacho. Lo primero que quiero preguntarte, Ignacio, es ¿quién es Ignacio Escolar? Pues yo me defino sobre todo como periodista. Es verdad lo que has dicho, que soy además escritor, he sido músico, yo no me considero músico, soy blogger, pero sobre todo me considero periodista, que es a lo que he dedicado la mayor parte de mi vida adulta. Desde los 18 años estoy trabajando y tengo ya 36. Estás como director ahora en un nuevo proyecto, el diario.es, y me gustaría que me resumieras brevemente. A alguien que no pueda conocer el diario.es, ¿qué es el diario.es? El diario.es es un diario de información sobre política y economía desde el punto de vista de los ciudadanos y no de los partidos o los mercados. Es un medio digital que ha nacido hace apenas mes y medio, a mediados de septiembre de 2012, y que entre las características que tiene es que está la propiedad del periódico es de los propios periodistas que trabajamos en él. La mayor parte de la redacción es copropietaria del diario.es y según nosotros quienes lo hemos puesto en marcha. ¿Qué te ha enseñado el amor? ¿Qué me enseñó el amor? Que hay muchas cosas que no son racionales. ¿Cómo qué? Un montón de decisiones que tomas en tu vida que no son racionales, y que la culpa de esas decisiones irracionales suelen tener que ver con el amor. Volviendo a los medios, no solo al diario.es, te quiero preguntar sobre los medios. ¿Qué diferencia al diario.es de cualquier otro medio actual en España? ¿Qué dos o tres características podrías decirme? Yo creo que tenemos un enfoque y una visión sobre la actualidad que no está en muchos otros medios o que no está en ningún otro medio. Creemos que estamos cubriendo un espacio editorial que está bastante vacante, que era el de un diario de izquierda, centro-izquierda, pero también un diario generacionalmente digital. Es decir, que mire el mundo con los ojos de alguien que tiene 30, 20, que es la edad que tenemos en la redacción casi todos, y no 40, 50 o 60. Y yo creo que en esos dos ejes nos movemos. No solo nos distinguimos porque seamos un periódico con una determinada visión política, sino también nos distinguimos porque somos un periódico con una visión generacional. Somos todos periodistas nacidos después de la transición, porque crecimos, nos formamos mucho tiempo después de la transición y es otra manera de enfocar la manera de hacer información. Bueno, tú naciste durante la transición. Yo nací durante la transición, pero justo un mes después no de tengo la... recuerdos de la transición. Mi primer recuerdo es posterior al 23F, con 5 o 6 años. Decía que justo naciste un mes después de la muerte de Francisco Franco, y quería preguntarte sobre Francisco Franco. ¿Qué visión tienes a día de hoy? Si te preguntaran por Francisco Franco, si te preguntara un niño de 10 años, pues ¿quién fue? El mayor genocida de la historia reciente de España, el número de muertos absoluto. Es el responsable directo de un golpe de Estado y de una guerra civil terrorífica que dejó un montón de cadáveres y dejó un montón de exiliados. Y es alguien al que no debería perdonar la historia, ni tampoco los españoles. ¿Y olvidar? Yo creo que olvidar menos todavía. Yo creo que hay que perdonar esas heridas, pero no hay que olvidar esas heridas. Esta idea de que la transición consistió en pasar página me parece que es incompleta y que además no es tolerable desde un punto de vista democrático, porque no se puede pasar página cuando tenemos un montón de familias que todavía no saben dónde está enterrado el abuelo. Y eso en cualquier conflicto civil o militar de cualquier otro país del mundo, siempre se sabe que lo primero que tienes que hacer para reconciliar una sociedad dividida por una guerra es solucionar el tema de las tumbas, y aquí no está solucionado, todavía es algo que está pendiente. Eso y un montón de cosas. ¿Ha cambiado mucho el país desde aquel 20N de 2011 en el que un nuevo gobierno entró en este país a gobernar? Sí, claro que ha cambiado. Yo creo que aunque mucha gente crea que la política le es ajena, la política nunca es ajena a la vida de las personas, y se nota la diferencia de quién decide las cosas. Siempre se nota. Esa idea de que en el fondo PSOE y PP son exactamente iguales, yo no la comparto. Y yo creo que basta con leer el BOE para ver que no es así, ¿no? Hay un montón de... Desde luego es poco reivindicable muchas de las cosas que hizo el anterior gobierno socialista, pero bajo una perspectiva de izquierdas no se puede argumentar que es exactamente igual la misma política que está aplicando ahora el PP. Hay determinadas cosas, como por ejemplo que no se planteen nuevos impuestos a las grandes fortunas y que al mismo tiempo se esté decidiendo recortar en sanidad y en educación, que demuestran que hay diferencias. Hablando de diferencias, quería preguntarte por el bipartidismo. Ya no existe, se ha acabado. ¿Se ha acabado? Sí, ahora estamos en el monopartidismo.
Existe un partido que es el PP, que se mantiene y que además está muy fuerte y muy presente. Y luego existe un antiguo partido que estaba en el bipartidismo, que era el PSOE, que se está desplomando y que creo que no va... Me cuesta imaginar a corto plazo una situación en la que vuelvan a tener capacidad de gobernar. Vamos a pasar del bipartidismo a Mariano Rajoy y los 7 enanitos. Me estás diciendo, por si no te he entendido bien, me estás diciendo que el Partido Socialista crees que no va a gobernar en los próximos 10 años. A corto plazo yo dudo mucho que el Partido Socialista sea capaz de estructurar una alternativa de gobierno por lo menos en 8 años. ¿Y quién es responsable de esa situación? En buena parte el propio Partido Socialista, claro. ¿Por qué? Por un montón de errores y decisiones equivocadas en los últimos años de gobierno. En parte, la principal, lo que hunde del todo al PSOE, lo que nadie le perdonará al PSOE dentro de sus votantes, es que en el momento más duro de la crisis abandonase sus propias raíces, sus propios principios y se lanzase a hacer una política contraria a lo que había sido su discurso durante tantos años. Digamos que hay un Zapatero hasta mayo de 2010 y un Zapatero después de mayo de 2010. Y los últimos 2 años, cuando abandona eso que decía de no voy a permitir que la crisis la paguen los más débiles, deja en fuera de juego a todo su votante. Ninguno de los votantes socialistas, son muy pocos, una fracción, como se vio después en las elecciones, se identificaban con ese proyecto socialista, nominalmente socialista. Teniendo en cuenta lo que dices, entonces, ¿a quién votaste el año pasado? Es un voto secreto. ¿Secreto si lo quieres mantener como un secreto? Yo quiero mantenerlo como un secreto. ¿Ocultas algo? No, para nada. Lo que pasa es que creo que, no sé, siempre he tenido un poco de pudor con eso. Con el voto nunca he contado lo que he votado. Pero lo quiero dejar ahí. Es que creo que es algo que pertenece a mi por supuesto, a tu privacidad, pero entenderás que a muchas personas les interesa lo que un periodista como tú, con tu experiencia pero, mira, fíjate, y con tu conocimiento... Yo jamás he pedido el voto para nadie. Sí, pero por eso mismo, es una de las razones por las cuales no lo quiero decir. O sea, no hay nada vergonzoso en lo que he votado, no me arrepiento de lo que voté. Pero yo creo que los periodistas no deberían... Sí, voté. Voté activamente, no voté para abstenerme, voté activamente. Pero nunca he dicho lo que voto porque nunca he pedido el voto. Porque considero que el voto es algo muy personal, muy privado, en el cual depende de cómo poner determinados elementos para tomar una decisión. Es decir, hay un montón de parámetros, cada uno decide cuáles son los importantes para él, pero un periodista nunca puede tomar esa decisión por otro. Yo no me veo capaz de decir, señoras, señores, usted debería votar A. No, yo me veo capaz de decir, tengan en cuenta cuando vote esto y esto otro, y antes de votar, infórmese, pero decirle a la gente que tiene que votar o contar cuál es mi voto, sabiendo cómo sé que puede influir en que gente lo repita no sé, yo creo que no está en nuestras funciones eso. O sea, si yo digo, no, hay que votar, no sé, a Izquierda Unida, o a UPyD, o a ECUO, o a Compromís, no sé. Yo entiendo que eso depende de cada uno. Yo creo que lo importante es, yo siempre he pedido a la gente que votase, eso sí que me atrevo a pedirlo, porque creo que es un error pensar que el no votar arregla las cosas. No votar no vale de nada, no votar vale para dar tu voto al partido más votado. ¿Votar en blanco vale? También, para dar tu voto al partido más votado. Votar en blanco, en circunscripciones donde está muy reñido, los partidos minoritarios tienen muy difícil entrar, hace que sea más difícil para un minoritario conseguir un escaño, porque el número de votos puntúa a la hora del reparto DONT, y eso hace que tu voto en blanco o tu abstención siempre prima al más votado. O sea, si tú no votas, estás votando al PP. Háblame de la ley electoral. Estás votando al PP. Es una ley electoral muy injusta y muy yo creo que ha habido una exageración por parte de muchos colectivos, sobre todo el 15M, en considerar la reforma de la ley electoral como el bálsamo de fierabrás de todos los problemas de España. Yo creo que hay un montón de problemas de España y me preocupa mucho más una ley de transparencia o una buena reforma fiscal o buenos sistemas para generar lo que los estadounidenses llaman accountability, la capacidad de vigilar y fiscalizar lo que hacen los políticos, que una ley electoral. Una ley electoral, hay modelos más perfectos, más imperfectos, pero pensar, por ejemplo, que con las listas abiertas se arregla todo es un error, porque en España ya tenemos listas abiertas, están en el Senado, no las usa nadie. Siempre aparece ganando por orden alfabético el primero que aparece en la lista. ¿Listas abiertas en el Senado? Están ahí, desde que existe la democracia hay listas abiertas en el Senado y jamás han valido de nada porque nadie se molesta más que en votar a los 2 primeros. ¿Y de qué vale el Senado? De poca cosa también, pero bueno, eso es otro debate. Pero aún así, yo creo que si tuviésemos listas abiertas en el Congreso se repetiría el mismo fenómeno. La gente votaría las siglas, a lo mejor castiga a alguien, pero lo más probable es que fuese un listado en el cual el primero de la lista que pusiese el partido sería que no lo que consigue, ¿no? Y por eso no creo en lo de las listas abiertas. Sí que creo en un reparto de los votos más equitativo, más proporcional. Y creo que el modelo basado en la provincia tiene muchas imperfecciones. Por un lado, es interesante que en España tengamos un modelo basado en el territorio, porque el político cercano al territorio ayuda mucho a enganchar a España, sobre todo con todos los problemas territoriales que existen.
Pero lo ideal sería una reforma que hiciese del Senado una Cámara territorial basada ni siquiera a lo mejor en la elección directa, basada en las elecciones autonómicas, y que en función de los resultados autonómicos se configurase el Senado, en función de población, eso es sencillo de hacer, y que el Congreso fuese una única Cámara en función de un único conjunto de votos de todo el país y lo que haya salido, ¿no? Entonces eso sí tiene sentido, porque eso hace del Congreso una Cámara directamente proporcional, en el cual tantos votos son tantos escaños, y cada escaño vale tantos votos, y no esta cosa de tantos votos si te votan en una provincia grande en la que te toque el resto, ¿no? Y el Senado lo conviertes en una Cámara que es una prolongación del Estado autonómico y que tenga funciones reales. ¿Y por qué no es una realidad? Pues probablemente porque a los que tienen capacidad para llevar a cabo ese modelo no les interesa. El modelo de, tal y como está planteado el modelo DONT, beneficia a los grandes partidos. Beneficia a las mayorías nacionales o a las minorías con fuerza local. Es decir, beneficia pues, a los nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, pero sobre todo, y mucho más que esos nacionalistas, al PSOE y al PP. ¿Qué ilusiones, qué sueños tenías hace 10, 15 años? Yo siempre he querido ser periodista. No, hace 15 años estaba ya trabajando de periodista. Hace 15 años tenía 21 y estaba en aquella época en la redacción de informativos Telecinco. Sí, creo que por ahí, no, un poquito después. Con 21 años sí, ya trabajaba de periodista. ¿Y a nivel personal? Siempre he querido ser periodista, siempre. Profesionalmente, Sí, pero sí, personalmente, ¿no tenías ningún sueño? Más allá de mi ambición profesional. Por supuesto. No sé decirte. Quería escribir y lo he hecho también. Quería ser escritor también y he escrito. Pero mi trabajo no es una manera de ganarme la vida, no es a qué te quieres dedicar, pero yo quiero ser periodista porque queda más remedio trabajar de algo, no, para mí mi trabajo es mi vida. Mi oficio, a lo que yo me dedico, pues es lo que más me gusta en la vida. Tu trabajo es tu vida, pero tu vida no es solo tu trabajo. No, por eso por ahí te pregunto, ¿qué otros sueños aparte del periodismo tenías a nivel personal? ¿La música, escribir? No, claro, aparte tenía la música, por supuesto. A los 21 años yo estaba haciendo giras por media España con un grupo de música. Con Meteorset, ¿no? ¿Y algún otro sueño más que quieras compartir? Escribir, yo siempre quiero ser escritor, novelista. Y he escrito una novela, la publiqué el año pasado, hace unos meses, ¿no? O el año pasado. Y quiero seguir escribiendo. Queda mucho por escribir, ¿verdad? Sí. ¿Qué es un amigo? Un amigo es alguien con el que tienes la confianza suficiente para decirle lo que te duele. ¿Y qué te duele, Ignacio? No eres mi amigo. Pero ahora mismo me duele el cuello. ¿Y por dentro que hay algo que te duela? No. ¿Por el corazón? Hombre, me duele muchísimo, por ejemplo, que fracasase público. Que cerrase público. ¿Por qué cerró? Yo creo que fue una mezcla de la crisis de la prensa, con la crisis de la izquierda, con la crisis del papel, con malas decisiones empresariales. Me acabas de robar la respuesta a la pregunta que te iba a hacer, y era precisamente sobre público. Te dejo una imagen, enséñanos la cámara, acabas de mencionarlo. 15M, acércala un poquito que la veamos, por favor. Gracias, Ignacio. Cuéntame. Yo creo que el 15M tiene más cosas positivas que negativas. Lo positivo consiguió, primero la gente se dio cuenta de que la política, si ellos pasaban de la política pasaba de ellos, y que era importante movilizarse y que había capacidad de acción y de cambiar las cosas. Lo que está pasando estos días con los desahucios, que se cambie la ley, es en gran medida una victoria del 15M y de su plataforma de afectados por la hipoteca, que ha sido importantísima en este debate y que ha demostrado que la presión social al final funciona, ¿no? Y ha sido importante por eso, importante también porque se han creado una serie de redes de gente que no tenía cómo entrar en política entendido como preocuparse por lo que afecta a la comunidad, de la sociedad, y que a través del 15M han encontrado vías para organizarse, movilizarse, hacer cosas. A mí eso me parece muy positivo, muy positivo. Luego, cosas que no me gustan del 15M. Creo que ha comprado un discurso apolítico que es peligroso, ¿no? Esta idea de no necesitamos partidos, no necesitamos sindicatos, no hace falta representatividad, no hace falta... los problemas que tiene siempre el 15M cada vez que alguien intenta hacer de portavoz del 15M, no tenemos portavoces, pues me parece que a la larga es un problema. Porque yo sí que creo en la representatividad y en las instituciones. No creo en algunas instituciones y en algunos políticos, pero eso no significa que no crea en los partidos políticos o en los políticos. ¿En qué partido político? Es difícil ahora decir eso. Pero lo acabas de decir. No, hay mucha gente en los partidos políticos. Pero mira, ¿en quién crees? Varios ¿Quién te inspira confianza? Te digo un nombre del PSOE, otro del PP, otro de UPyD, otro de Izquierda Unida y otro de Iniciativa. Pues me gusta
En el PP me gusta Santiago Cervera, uno de los diputados, me gusta en el PSOE Eduardo Madina, me gusta en Izquierda Unida Alberto Garzón y Gaspar Llamazares, y me gusta en UPyD Irene Lozano, por ejemplo. Y no me gustan todos estos partidos, en general. Interesante. No me malinterpretes por esta pregunta. Nada. Espero que me bien interpretes. ¿Has pensado alguna vez en suicidarte? No. Entonces, a esas personas que especialmente en estos últimos días se han suicidado, Ignacio, Sí, es terrible. es que es un gran reflejo de lo que muchas personas están sufriendo y no se ven, y parece Sí. que para que nos enteremos, tanto la ciudadanía como los medios, como los políticos, tengan que quitarse vida a personas. Yo en eso tendría mucho cuidado con lo que se dice, por lo siguiente. Evidentemente, no porque sean suicidadas personas. Yo llevo diciendo que los desahucios son un crimen, una barbaridad, desde mucho antes de que estos 3 suicidios o 2 suicidios y un intento de suicidio colocasen el debate en primer plano. Lo que pasa es que no sabemos realmente si estos han sido los primeros suicidios provocados por la crisis. No sabemos siquiera si la crisis ha afectado al número global de suicidios, porque los suicidios es una decisión tremendamente compleja en la cual afecta a la crisis, pero no solo afecta a la crisis. Y si miran los datos absolutos de suicidios, España y Grecia están por debajo de la media europea, con lo cual no parece que haya una relación tan directa como podemos pensar entre suicidios y crisis. Es terrorífico, sin embargo, que esos 3 suicidios, que ni siquiera probablemente sean los primeros que han provocado un desahucio, probablemente hubo otros antes que no se publicaron, porque además hay un trabajo pendiente de investigación, de rastrear cómo ha sido el hilo de esta publicación. Fue primero narrado en Granada, luego después fue saliendo la noticia. Lo que sí que creo es que tenemos que tener mucho cuidado al hacer la relación directa, porque yo no la tengo tan clara, a pesar de estar radicalmente en contra de los desahucios, de pensar que ya era hora de que cambiase la ley, de pensar que era imprescindible que esto se convirtiese en lo que es el primer problema de España, o uno de los primeros de España junto con el paro. A pesar de todo eso, tengo mucho miedo a unir en el discurso suicidios y desahucios, porque se puede caer en trampas demagógicas con la sociedad. Sabes perfectamente la situación que atraviesan o atravesamos los jóvenes en España. Sí. A todos esos jóvenes que quieren tan solo y simplemente tener una humilde oportunidad laboral. No personas que quieran ganar 3.000 euros, que quieran ser grandes emprendedores, simplemente el mero hecho de poder ganarse el pan. Y no pueden. Sabes que hay más del 50% de jóvenes más o menos en porcentajes, 50% en paro, 30% estudian, 20% trabajan. Es terrorífico. ¿Qué hacemos, Ignacio? Realistamente, o sea, no desde tu posición, que se puede decir que es privilegiada, afortunadamente, si pudieras empatizar, que sé que lo haces, y fueras uno más, argumentos para ¿qué harías? Yo me iría de España. O sea, yo soy uno de esos jóvenes que tiene ahora 22 años, una carrera, un máster, o 24 años, una carrera, un máster, conocimiento de 3 idiomas y un buen expediente académico, y saldría de este país. Solamente se pueden hacer 2 cosas si eres joven y estás en esa situación: es intentar como sea transformar este país o salir de él. No hay más. ¿Haces política desde tu puesto de trabajo? Yo hago periodismo, pero es verdad que el periodismo no es ajeno a la política, y el que hacemos nosotros menos todavía, ¿no? La idea esta de que el periodismo es un notario de la realidad que está afuera y mira por el microscopio a los ratoncitos o a las bacterias cómo se mueven y luego después lo escribe en un cuadernito, pues no es verdad. Los periodistas estamos dentro de esta sociedad, para bien y para mal. Hablando de periodistas y de políticos, ¿quién nos ha contado más mentiras en estos últimos años? ¿Los políticos o los medios? ¿La política o los medios? Yo creo que ha habido mitad y mitad, ¿eh? Yo creo que ¿Se llevan el 100% de las mentiras? No, desde luego que no. Al final los políticos y los medios son empleados de un poder mucho más peligroso, temible y de verdad importante, que es el económico. Son sus empleados, al final, ¿no? ¿Tú eres empleado? Yo he montado un periódico con mi propio capital precisamente para ser libre. Independiente. Claro. Pero por tanto, sí final, se pueden, quiero decir. Es más difícil. Claro que se puede, pero es mucho más complicado. El problema es que casi todos los grandes grupos de comunicación tienen unas deudas pavorosas. Y esas deudas están en manos de la misma banca a la que estamos ahora rescatando. Y esa banca también tiene los partidos deudas con ellas. Y eso acaba llevando a una situación en la cual te puedes explicar bien por qué hemos tenido que llegar a 300.000, 350.000 desahucios y unos cuantos muertos por suicidio para que por fin este tema fuese un gran problema nacional. Eso lo explica. Ignacio, creo
Como te decía antes, que esta es una posición privilegiada, por supuesto Yo merecida. me considero una posición privilegiada. ¿Perdón? Yo me considero una posición Por eso, privilegiada. y por supuesto Me ha salido merecida. ha salido un dato terrorífico que es el sueldo mediano, es decir, el sueldo más común, ahora mismo es similar al del subsidio de desempleo. Es que hemos llegado a esa situación y a las pensiones medias. Hemos llegado a una situación así. ¿De cuánto estamos hablando de ese sueldo? Por debajo de los 1.000 euros, 600, 700, 800 euros. Eso ha salido una información hoy en 5 euros. ¿Cuál es tu sueldo? Es un sueldo más elevado que eso. ¿Más de 3.000 euros? ¿Más de 6.000? No, más de 6.000 no. Más de 3.000. Sí. ¿De qué forma, Ignacio, tú personalmente, aparte del diario.es, por supuesto, y todos los muchos otros proyectos como Público y tantísimos otros proyectos en los que has trabajado, a día de hoy, año 2012, Ignacio, ¿de qué forma estás directamente ayudando a los jóvenes a darles oportunidades desde la privilegiada posición que tú tienes? Pues de entrada estamos contratando jóvenes. O sea, Perdóname, repíteme. Estamos contratando jóvenes aquí en este periódico. Tenemos una pequeña redacción de unas 12 personas, estamos contratando 4 personas más. Casi todos. ¿Con sueldo? Sí, todos con sueldo, por supuesto. ¿Estás dando oportunidades a jóvenes voluntariamente que al menos puedan, si no recibir un sueldo, sí aprender? Venir al Vamos a diario y tener 2 aprender. becarios, ¿qué es eso? Lo que pasa es que queremos hacerlo de una manera muy clara, ¿no? Esos becarios van a tener un tutor, van a tener una media jornada, van a trabajar todo el día, porque tienen que formarse también, además de trabajar aquí con nosotros. Van a tener asignadas unas funciones que no son las de un redactor, no, son funciones sustituyendo un puesto de trabajo convencional, y su contrato como beca como tal no se va a prorrogar más allá de lo que dure las becas normalmente, lo que es un año. Es decir, nunca iría más allá de ese tiempo. Si en ese tiempo la persona es buena, pues cogeríamos con él otro contrato, pero ya de periodista, no de becario. Pero yo me pregunto, Ignacio, de tantísimos, en este caso periodistas y personas de medios jóvenes que están en paro, que están preparados, de tantísimos, en vez de 2 no es posible que dieras la oportunidad a 22. No por una razón, porque para tener 22 necesitaría 22 tutores y no los tengo. O sea, no creería en montar una redacción en la que hubiese más becarios que periodistas, iría en contra de nuestros principios y luego no nos permitiría hacer un buen producto, porque un becario está para aprender y tiene que aprender si alguien le enseña, y si alguien le enseña tiene que dedicar parte de su jornada laboral a eso. Pero también se puede aprender mediante el hecho de trabajar y aprender de los errores, equivocarte y aprender. Por supuesto, pero yo no creo en una redacción de becarios. No podría montar una redacción de becarios. Quizás sería interesante el tener un periodista con 22 becarios en vez de Eso ya sería una escuela. 22 periodistas con 2 becarios, pero es simplemente una idea. La crisis es el capitalismo. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? No. Yo creo que la crisis es cierta forma de capitalismo, no el capitalismo en sí. Mira, en Europa hemos tenido estado de bienestar, hemos tenido reparto de la riqueza, hemos tenido pensiones, hemos tenido sanidad, educación pública, gracias al capitalismo. Hasta que ha explotado y se ha visto lo que es el capitalismo. No, hasta que se ha desbocado. Es decir, yo creo en una mezcla de Estado más mercado. Las dos cosas son necesarias, en mi opinión. Lo que pasa es que, porque el mercado es una manera muy eficaz y muy potente de asignar la riqueza y más que la riqueza, de asignar las capacidades de capital y de trabajo para crear más riqueza y crear desarrollo. Y el Estado está ahí para compensar eso. Yo creo en un modelo equilibrado en el cual tienes a alguien pensando en los ciudadanos y alguien pensando en el crecimiento, ¿no? El problema es que eso se ha descompensado hasta un punto en el cual el Estado está contra las cuerdas frente a un capitalismo que no respeta nada. Yo no creo en este capitalismo, pero sí creo en el capitalismo. Yo creo que los años 40, 50, 60, 70 en Europa fueron años capitalistas en los que se lograron las mayores cotas de desarrollo y de reparto de la riqueza y del estado de bienestar, y aumentó la sanidad y aumentó la esperanza de vida y mejoraron un montón de indicadores claros de bienestar de la sociedad con capitalismo. Lo que pasa es que era un capitalismo en el cual el Estado tenía un papel central que ha ido abandonando en los últimos 20 años, 30 años. Quizás la falta de regular apropiadamente. Yo creo en un capitalismo regulado, porque creo que en cualquier juego hace falta unas reglas, y que esta idea de que no haya reglas es que ahí está la única regla, que es la de la selva, que es la ley del más fuerte, y ese tipo de capitalismo no creo, pero sí que creo en el capitalismo. O sea, creo en otro tipo de capitalismo que no es el que tenemos ahora, que es muy parecido al que tuvimos hace no tanto. Volviendo al amor y a la amistad, ¿cuántos amigos tienes? En Facebook 4.000, pero creo que no cuenta. Por supuesto no se puede comparar. Tendría que hacer una lista, porque los amigos de Facebook los veo menos, pero muy cercanos, una docena.
¿Una docena? Sí, algo así. Pero eso es muchísimo, ¿no? Sí, tengo bastantes amigos. Eres también muy afortunado. Sí, no me quejo. ¿Me puedes decir 2 o 3, alguno de ellos que conozcamos? ¿Tienes algún amigo de los que hablas que sea público, una persona pública? Sí, bueno, algunos periodistas, compañeros de trabajo, como Íñigo Saludarte. Pero dentro de esos 12. Dentro de esos 12, sí, bueno, hay un periodista del país, Carlos Elorricue, que es bastante amigo mío. Y es relativamente conocido, ¿no? Así, amigos famosos de la tele tampoco tengo. ¿Cómo se mantiene una amistad? Pues con tiempo y con dedicación, claro. Y teniendo relación con ellos y viéndote con ellos y preocupándote por cómo están ellos y poniéndote en su lugar. Volviendo al amor, ¿cuándo fue la última vez que hiciste el amor? Bueno, hace muy poquito, hace unos días. ¿Qué se siente cuando se hace el amor? ¿Algo diferente a cualquier otro ser humano? Hablando de amor también, te quiero hablar del hecho de ser papá. ¿Cómo te ha cambiado a ti personalmente? ¿Cómo te ha cambiado la vida el tener, te cambia la vida, el tesoro más importante de tu vida? Muchísimo, porque al final hay un amigo mío que también es padre, otro periodista, que acaba de tener un hijo hace pocos meses, hace un año y medio así. Me decía que le escuché una vez a Fernando Alonso, al piloto de Fórmula 1, decir que cuando un piloto tenía un hijo perdía 1/10 por vuelta, porque arriesgabas menos y te volvías más conservador a la manera de enfocar, ¿no? Y que él sentía como periodista que había perdido 1/10 por vuelta. Yo noto un poquito eso, ¿no? Que desde que tengo un hijo he perdido 1/10 por vuelta porque hay determinadas cosas que antes hacía y que ahora como que te preocupa un poco más, ¿no? Me he vuelto mucho más conservador en las decisiones del dinero. Me preocupa mucho más el dinero que algo que no me preocupaba nunca antes, por la idea de que tienes que proteger la capacidad de que tu hijo tenga unas oportunidades en la vida, tenga una educación, tenga una serie de cosas que ahora están en cuestión. Cambiando de tema radicalmente, pero en parte, ¿no? Es parte del futuro, parte del amor, parte de la paz. ¿Por qué España vende armas? Somos una potencia mediana. La séptima. Somos la séptima, somos de los una más. potencia mediana en este tema. Estamos a la cabeza. Sí, lo sé, además con criterios un poco impresentables, ¿no? El otro día el ministro argumentó que teníamos muchas posibilidades de vender un carísimo contrato a la dictadura de Arabia Saudí, que es una dictadura, aunque aquí le llamemos monarquía, que ello es una dictadura. Porque Alemania había vetado la venta de armamento a este país, porque en Alemania había cosas que no se permitían, como vender armas a un país que había serios indicios de que las acabaría usando contra su propia población, violando los derechos humanos. Yo creo que aquí no hemos tenido esa clase de principios y que, una de las cosas más dramáticas de los últimos presupuestos generales del Estado es que cuando no hay dinero para nada, para prácticamente nada, se ha aprobado un crédito extraordinario público para los proveedores de armas, para pagar a los proveedores de armas, unas deudas que tiene el Estado con ellos, pero que no está teniendo la misma prisa ese mismo Estado para pagar a otro tipo de proveedores. Eso me parece impresentable. Se nos ha distraído enormemente bien durante estos últimos años, 3, 4 años, con la crisis, y se nos ha puesto en quinto o en 10º plano problemas de primera importancia y relevancia como es el calentamiento global, la pobreza a nivel mundial, el maltrato animal, la corrupción política, las barbaridades en cuanto a guerras que se están produciendo, la destrucción en general de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No te da la sensación que todas estas, problemáticas, estos problemas, están ahora en quinto lugar cuando deberían de ser uno de los primeros? De los que has citado hay varios factores diferenciales. Yo creo que la corrupción política está muy presente, aunque sea para decir que no se puede hacer nada y que son todos iguales, pero por lo menos se habla. Yo creo que lo que no nos podemos permitir a largo plazo es el cambio climático. No nos podemos permitir esta política en la cual hemos desarrollado la sociedad, la economía, tirando de los ahorros del planeta, ¿no? Nos estamos comiendo en los últimos 2-3 siglos todos los ahorros energéticos de millones de años de sol. Nos estamos zampando vía energías no renovables que no van a volver y que están generando un modelo de consumo y un modelo de país que algún día estallará y que además no va a tardar mucho en hacerlo. Lamentablemente es probable que tú y yo, por nuestra edad, lo veamos cómo se acaba el petróleo, por ejemplo. Y ese es el problema más importante, mucho más que caiga un 2% del PIB, mucho más importante. Lo que pasa es que es muy difícil argumentarlo
en un momento en el cual tienes familias en tu entorno que están pasando problemas para llegar a fin de mes o que no pueden permitirse comer 3 comidas al día o que tienen serios problemas para pagar la tasa Tupper para los niños del colegio, ¿no? Entonces, eso hace que eso pase en un segundo plano, pero no debería pasar en un segundo plano en quien tiene capacidad y quien tiene medios para solventarlo, que son los grandes países. Madrid Arena, brevemente, ¿quién es responsable, el primer responsable de Madrid Arena? No lo sé. De las muertes y sobre todo y ante todo de las muertes que no sabemos y que afortunadamente no hemos tenido que contar, que hubieran podido ser no 4, sino 400 o 4000. ¿Quién es el primer o la primera responsable? Yo no me atrevo a decir que es el alcalde y la alcaldesa, perdona, Ana Botella. No me atrevo a decir tampoco que sea el empresario, pero sí que creo que ambos tienen una responsabilidad. Porque el local era del ayuntamiento, la regulación la chapuceaba el ayuntamiento y ahí hay una responsabilidad compartida, que lo decide un tribunal, pero desde luego el ayuntamiento tiene su responsabilidad en lo que ha pasado. ¿Y la alcaldesa está actuando adecuadamente desde tu opinión? El caso Madrid Arena ha dejado muy claro que a Ana Botella la alcaldía le queda grandísima, le queda enorme. Hasta ahora llevaba un perfil bajo, dedicándose a cortar cintas y a inaugurar bailes regionales, y se ha encontrado con que la política también es esto, ¿no? Y su primera decisión es irse a un spa de lujo, mientras píes y trabaja en las víctimas de Madrid Arena, ¿no? Es una chufla. Por lo visto la decisión la tenía tomada hace tiempo. ¿La de irse de vacaciones? Bueno, yo entiendo que la decisión de irse de vacaciones la tenga tomada hace tiempo, pero un político está para responder ante lo imprevisto, y esto era un imprevisto que merecía que la alcaldesa estuviese en Madrid. ¿Puedes hacer alguna crítica de algún gran empresario de este país? Así que se te ocurra así en general, alguno al que especialmente... Yo creo que el modelo de empresario criticable es Gerardo Díaz Ferrán, un empresario que se dice liberal, que lleva toda la vida viviendo del BOE, es decir, de lo que dice el sector público, y que encima quiebra sus empresas y deja sin pagar a sus trabajadores. Es un modelo perfecto de lo que no debería ser un empresario. ¿Por qué me has concedido esta entrevista? Porque has insistido mucho y yo valoro el esfuerzo. Hablando de insistir y de conseguir entrevistas, un trocito, pequeño o grande, según, que pueden ayudar a conseguir cosas o hacer que sucedan, parte de la responsabilidad la tienen las redes sociales. Háblame brevemente desde tu experiencia, que eres activo en las redes sociales, concretamente en la que ambos estamos pensando. Brevemente, ¿qué me contarías? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué ha cambiado al mundo? Pues mira, muchísimas cosas. Yo creo que un periodista es su firma, pero hasta ahora las firmas no eran trasplantables. Yo no me puedo llevar mi firma de un periódico a otro. En cambio, sí me puedo llevar a mis seguidores de Twitter. Me los puedo llevar a donde quiera. Me los he llevado de Público a eldiario.es. Se han venido conmigo. Y eso para un periodista es muy importante porque te hace libre. Te llevas a tu propio público. No dependes de la marca que te acoge, sino que eres tu propia marca. Gracias a las redes sociales hemos conseguido que en eldiario.es tuviésemos un estreno en medición Nielsen de prácticamente el doble o casi el doble, un 40% más o menos, de lo que tuvo el Público cuando se estrenó. Y eso que el Público tenía una campaña de promoción en televisión de 3-4 millones de euros. Es decir, que coste cero, gracias a las redes sociales, hemos conseguido el mismo impacto, en la misma eficacia, que lo que antes costaba 4 millones. Y eso, para mí y para cualquier periodista, es algo muy positivo porque te hace libre, te hace más libre. ¿Eres consciente del inmenso poder que puede tener un Twitter en una persona como tú? Sí, de hecho tengo mucho cuidado cuando tuiteo, porque soy consciente de... Hay un error muy común en las redes sociales que es pensar que estás chateando con 3 amigos, y a mí me leen en Twitter, a mí me siguen en Twitter 190 personas, no sé cuántas me leen, no se sabe cuánta gente te lee, pero me siguen 190 y tantas mil personas. Es más que la mayoría de los programas de televisión de debate político. Eldiario.es, si quieres nos lo cuentas brevemente, de alguna forma apoya a diferentes organizaciones, una de ellas es Greenpeace, otra es Amnistía Internacional. ¿Te sientes en la responsabilidad y la obligación de utilizar Twitter también como herramienta para publicitar positivamente, obviamente, este tipo de organizaciones? ¿Lo haces? Les damos voz dentro del eldiario.es porque consideramos que sus principios son también, en gran medida, no siempre en cada curva, pero sí en líneas generales los nuestros. Y sí, les apoyamos desde nuestro Twitter y desde el mío, claro. ¿La eutanasia, sí o no? Depende de cada caso. ¿De qué depende? Pues depende de la gravedad de la situación y de la voluntad de la familia y sobre todo de la voluntad del enfermo si puede pronunciarse. Cuéntame qué te parece esta imagen. Enséñanos la cámara también, acércala un poquito cuando puedas. Yo creo que el gran
gran éxito de Zapatero de los 8 años fue precisamente esto. ¿Por qué? Porque yo creo que a la larga, dentro de 20, 30 años, hablaremos de la discriminación de los homosexuales exactamente igual de la que hoy hablábamos, pues no sé, de la discriminación de los negros, ¿no? O sea, para mí la homofobia es algo tan impresentable y tan despreciable como el racismo o como el machismo. Y que algo tan básico como que todas las personas tienen los mismos derechos y que si eres heterosexual y si eres homosexual tienes el mismo derecho a formar una familia y a que tu pareja se pueda quedar con tu casa si tú te mueres, a heredar, a tener un derecho a una pensión de viudedad, es que es algo muy básico, pues esto se ha conseguido hace muy poco tiempo y España es uno de los pioneros del mundo y está muy bien que sea así, yo lo celebro. Ciberactivismo. Yo creo que es bastante importante porque está modificando la capacidad de hacer movilizaciones y sobre todo de informar para que deje de ser un monopolio de los que tienen medios de comunicación, para que esté al alcance de todo el mundo. Pero también se cae en un extremo, que es pensar que con un me gusta en Twitter se cambian las cosas y no vale a veces solo con eso. ¿Hay que acabar una carrera de periodismo para ser periodista? Yo creo que no, y yo no acabo una carrera de periodismo para ser periodista. Yo no estoy orgulloso, o sea, no es una cosa en la cual presuma no haber terminado la carrera, pero no me avergüenzo en absoluto, porque creo que el periodismo es un trabajo que se parece mucho más a una carpintería que se aprende en la carpintería que a una carrera arreglada universitaria. De hecho, todos los periodistas que conozco han aprendido en las redacciones, no en la universidad. ¿Los políticos son marionetas? Depende. ¿De qué? De su capacidad de autonomía y su valentía. Hay algunos que lo son, otros que no, y no siempre lo son, y no en todas sus decisiones lo son. Tienen bastante autonomía, pero muchas veces acaban cayendo en determinadas decisiones que claramente van en contra de su mandato, que es un mandato para los ciudadanos. ¿Cuántos puñales tienes en la espalda clavados? No lo sé, se me olvidan. Yo una de las cosas que tengo es que se me olvidan esas cosas casi siempre. ¿Te han clavado muchos? Seguro, sí, muchos. ¿Qué se aprende? Mi chica me lo recuerda y me dice, joder, deberías acordarte más de estas cosas. ¿Sabías que tu chica te había clavado? No, mi chica es al revés. No, pero mi chica muchas veces me lo recuerda, oye, pero ¿por qué ahora hablas bien de Menganito? ¿No te acuerdas que...? Es verdad, no me acordaba ya, a mí sí me olvida. No soy nada rencoroso. La inmigración, hay miles de inmigrantes en España. Cada vez menos. ¿Perdona? Que cada vez menos, porque el saldo de los últimos años es negativo. Hay más gente que se va que gente que llega. ¿Cómo le explicas a un ciudadano español de toda la vida, con una mentalidad, pongamos, no muy abierta, cómo le explicas que el hecho de ser inmigrantes no les quita el derecho a tener oportunidades como cualquier otro ser humano, independientemente de donde haya nacido? Es sencillo, hay que recordar la maleta de cartón y nuestros tíos, nuestros abuelos. Yo tengo en mi familia inmigrantes que se fueron a Berlín o a Múnich o a Suiza a intentar sacar adelante a sus familias e intentar prosperar. Y eso, desde luego, nadie puede considerar que intentar mejorar en la vida de una persona sea algo ilegal. Me niego a pensar que una persona puede ser ilegal por eso. Si me tuvieras a mí delante, ¿qué me preguntarías ahora mismo? Me llama la atención que mezcles preguntas personales con preguntas profesionales. Es un tipo de entrevista que no suelo estar acostumbrado. ¿Por qué lo haces? Luego te lo contesto. Y bueno, para terminar, 3 últimas preguntas. El sentido de la vida, Ignacio. Realmente, y sinceramente, y seriamente, para ti, ¿cuál es el sentido de la vida? Yo, ser feliz de forma sostenible. ¿Y qué es la felicidad? ¿Eres feliz? Yo me siento muy feliz. En general soy feliz. ¿Por qué? Porque el 90% del tiempo lo dedico a cosas que me gustan. El 95%. Y la última pregunta, Ignacio. Si estuviéramos en el año, pongamos, 2112, de aquí a 100 años, y imaginemos que tú y yo somos pasado, estamos ya en el pasado de hace 100 años, ¿qué le pedirías a la sociedad de esa época, de aquí a 100 años, cuando tú y yo estemos en otra vida, digamos? Yo creo que al final, ¿qué le pides? A corto plazo, la sociedad tiene muchas veces pasos para atrás y a corto plazo te puedes durar décadas ese plazo, ¿no? Pero a largo plazo el mundo va siempre mejor. Yo estoy convencido. Con todas las injusticias que tiene hoy la sociedad, el planeta es bastante menos injusto lo que era hace 100 años y mucho menos que hace 200 y que hace 300. Es decir, que yo confío con que eso no se rompa, con que dentro de 100 años mis nietos o mis bisnietos sean más felices de lo que lo soy yo, de lo que lo somos nosotros. Y de verdad confío en que sea así. Yo creo de verdad que suele ser así y que estadísticamente ha sido siempre así.
¿Algo más que quieras añadir? ¿Algo que quieras decir a las personas que estén escuchándote? Ignacio Escolar, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras y muchísima buena suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio.